tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos y seguir esta serie de videos del libro de Proverbios. Vamos a continuar con el capítulo 2, en el versículo 11. No sin antes recordar lo que vimos la semana pasada cuando terminó diciendo que cuando la sabiduría entra en el corazón de una persona y la ciencia fuera grata para nuestra alma. Y recordemos que cuando esta ciencia, esta sabiduría de lo alto viene a nuestra vida, a nuestro diario vivir, a nuestro caminar con Cristo, nos hace crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y también es grata para nuestra alma, porque de esta manera nosotros podemos entender las profundidades de la palabra del Señor y la palabra del Señor cambia, transforma, nos lleva por otro sendero, otro camino que necesitamos cambiar de nuestra manera de vivir, porque no sabemos cómo vivir. Vivimos conforme a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestras filosofías, a lo que nosotros mismos creemos, pero cuando tenemos la sabiduría de Dios y obedecemos esta sabiduría, nos hace ir por ese camino que es bueno para nosotros. Así que continuamos aquí entonces en el versículo 11, donde dice que la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Dos cosas interesantes, profundas, porque no somos discretos, tendemos siempre a hablar de más. Y eso es algo que nos pasa a la mayoría de nosotros y pues cometemos el error a veces de hablar cosas que no debemos de decir. Así que la discreción, con esta sabiduría que viene del Señor, porque dice que cuando la sabiduría entrara en tu corazón, esta sabiduría, la discreción te guardará. Te guardará y te preservará la inteligencia. Porque tienes esa ciencia, ese conocimiento, esa sabiduría que viene de Dios para guardar tus labios y ser discreto. A veces hasta con una mirada podemos ser indiscretos y podemos decir muchas cosas con la pura mirada que nos puede acarrear a nuestra vida problemas que no teníamos. Así que dice que también esta sabiduría que viene del Señor, esta sabiduría que entra en el corazón y que es grata al alma, perdón, dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Muchas veces por nuestra propia boca hablamos y decimos cosas que no debemos de decir, sobre todo malas palabras. Y aquí en México, pues es tiro por viaje. Y no se diga que si eres de Veracruz o que si eres de Acapulco, y etcétera, ¿no? Pero la cuestión que son mal hablados y que dicen perversidades. Así que esta sabiduría que nos da Dios nos ayuda para librarnos del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Cuando nosotros aprendemos a ser discretos, esta discreción permite que no hablemos perversidades con nuestra boca, porque la palabra dice que nosotros con la boca bendecimos y también maldecimos. Y eso es algo que no debe de ser, porque también el Señor dice que no maldigamos. Y guardar nuestros labios, la discreción es importante porque nos persevera la inteligencia y nos libra del mal camino y de los hombres que hablan perversidades, que dejan, continúo en el versículo 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Es decir, que cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor y aplicamos esta sabiduría a nuestra vida, no somos como los del mundo, porque el mundo deja los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Cuando hablamos de esta palabra tenebrosa, es oscuridad. Y una de las cosas que son reales, que pasan en nuestro diario vivir, es que en las familias
siempre somos un mundo lleno de personas con diferentes maneras de pensar, con diferentes maneras de actuar, con nuestras propias ideas, filosofías, creencias y demás preparación. Perdón, es que ando un poquito enfermo, hermano, perdóname. Pero estos hombres dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. En las familias, al tener esta diversidad de personas con pensamientos diferentes, con actitudes diferentes, con caracteres diferentes, pues obviamente en la mayoría de los casos siempre choca. Es decir, el pensamiento de una persona con otra persona chocan. Al principio, cuando, digamos, en el noviazgo o en el matrimonio, ¿qué sucede? Que, somos muy afines. Me gusta lo que a ti te gusta, oigo lo que tú oyes, leo lo que tú lees, estudio lo que tú estudias, y están muy afines. Y después, con el tiempo, ya cuando llegan a ser una pareja de tiempo o un matrimonio, dejan esos caminos porque es sabiduría de este mundo, que no son caminos rectos, y andan por sendas tenebrosas. Al hablar perversidades, al dejar los caminos de Dios, o al no tomar en cuenta a Dios precisamente, y no tener esa sabiduría, no pueden ser librados del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Al contrario, ellos son los que hablan perversidades y dejan los malos caminos y dejan los buenos caminos. Se alegran haciendo el mal, que se huelgan con las perversidades del vicio. Y lo vemos. No hay, dice la palabra, que no hay quien haga lo bueno. Y desafortunadamente en cada reunión o en cada fiesta o fin de semana o después de trabajar, ¿vienen qué? Los vicios. A tomar, a jugar, a X. Podríamos decir muchas cosas, pero no quiero entrar mucho en eso. Pero la cuestión es que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Es decir, que se quedan ahí. ¿Cuántas personas no hay que toman y que están tomando durante toda la semana, aún sábado y domingo, y están ahí como en una huelga? ¿Sí me explico? Cuando hay una huelga, pues ponen sus cartalones rojo y negro y ahí están en ese lugar, no se mueven de ahí y ahí están. Entonces se huelgan en las perversidades, dice aquí, del vicio. Y continúa en el versículo 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Al tener esta filosofía, estos pensamientos de cada persona en una familia, ya sea padre, madre, tío, tía, una familia en general, los abuelos, los tíos, los primos, etc. Al no tener el conocimiento de la palabra de Dios, ellos no pueden tener la discreción para guardar la inteligencia. Y eso nos hace ver que al vivir de esa manera, las vidas de la mayoría de las personas que nosotros también experimentamos como antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, nuestras vidas eran oscuras, con mentiras, con malas palabras, con malas actitudes, con ira, con enojo, con menosprecio, con vergüenza. Y todas estas cosas no pueden ser cambiadas, no pueden ser transformadas mientras
no haya en las personas el reconocimiento del pecado y de que necesitan un Salvador. Y precisamente esa es la obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz, de hacernos ver que somos pecadores, que necesitábamos un Salvador para que nosotros pudiéramos entender nuestra manera vana de vivir. Y precisamente librarnos de todas estas cosas, del mal camino, de hablar con hombres que hablan perversidades, de andar por el camino recto, de andar en sendas tenebrosas. O sea, es decir, perdón, creo que aquí me equivoqué, que dejamos nosotros los caminos derechos. Cuando venimos a Cristo, nosotros empezamos a andar por el camino que Dios nos ha mostrado al ver lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Pero sin Cristo no podemos ver estos caminos, no podemos dejar estas sendas tenebrosas, no podemos dejar de alegrarnos cuando le pasa algo malo a alguien, porque también somos burladores. Cuando vemos a una persona que se cae, lo primero que viene a nosotros es la risa. No la misericordia o el querer ayudar, sino que viene la risa, porque es el pecado que mora en nosotros. Ese pecado no nos permite ser misericordiosos, ser humildes, ser personas con el deseo de ayudar a otros, sino de burla. Y nos alegramos del mal, y todos de alguna manera tenemos algún tipo de vicio, ya sea el trabajo, ya sea la pornografía, ya sea el tabaquismo, las drogas, el alcoholismo, las mujeres y más. Pero nosotros no podemos ser librados de estas cosas mientras no pongamos nuestra vista en la cruz. Si nosotros creemos que al tener nuestra filosofía, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y eso es lo que debemos de seguir, estamos en tinieblas, estamos en caminos torcidos, veredas torcidas, y estamos en sendas tenebrosas. Pero cuando dejamos que el Espíritu nos ayude para entender esta sabiduría que viene de Dios, porque esta palabra cambia vidas, transforma vidas. ¿Qué más como cristianos deseamos nosotros? Tener una vida que sea agradable a Dios, no agradable a nosotros. Pero queremos agradarnos a nosotros y dejamos a un lado la palabra del Señor y hacemos nuestra voluntad y no buscamos la sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría que viene de Dios, que transforma vidas. Y si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues obviamente no podrás dejar estos caminos, porque para eso necesitas arrepentirte y reconocer que eres pecador. Y que todos somos pecados. No te hago ningún juicio, no te estoy diciendo tú eres esto, pero todos somos pecadores. Yo también soy pecador. Pero por la misericordia de Cristo y el sacrificio que hizo en la cruz, mis pecados fueron perdonados. Y tus pecados pueden ser perdonados si te arrepientes de tu manera vana de vivir para transformar tu vida. Y precisamente dice el Señor con estas palabras, en el versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. El primer tema que nosotros vimos cuando empezamos este libro de Proverbios es precisamente el amor al dinero. Y un vicio, hablamos que también pueden ser las mujeres. Esta sabiduría de Dios nos permite ser librados de la mujer extraña, de la ajena
que halaga con sus palabras. Cuando tú le interesas a una mujer, esa mujer te va a halagar. Pero el camino que ella, por el cual te va a llevar, no es el camino que Dios quiere para tu vida. Porque tú desconoces la sabiduría que viene de Dios. Y que estás en tus pensamientos, en tus filosofías, en tus creencias, y no conoces esta palabra. Y aún siendo cristiano, tú puedes tener este tipo de vicio, las mujeres. Y se te van los ojos por una que pasa, por otra que pasa, por la que va en el carro, por la que viste en el súper, por la que está en el banco. Y así tú no tienes esa sabiduría, aun siendo cristiano, si no pones por obra la palabra. Precisamente para eso estamos aquí, para ponerla por obra, para que nuestra vida sea transformada, para agradar a Dios. Y esta es una promesa maravillosa, que si tú recibes esta palabra, cuando esta sabiduría entre en tu corazón y la ciencia sea agradable a tu alma, te librará de la mujer extraña, de la mujer ajena que halaga con sus palabras. Fíjate bien, hermano, muchas mujeres hacen eso, y si tú no eres creyente, también te puedes dar cuenta que es verdad. La mujer extraña abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto, dice aquí, se olvida del pacto de su Dios. Es decir, que esta mujer es casada. ¿Y cuántas mujeres casadas no tienen relación fuera del matrimonio? Relaciones fuera del matrimonio, extramaritales, con otras personas, por el deseo carnal. Y no puedes ser librado de ella porque tú no tienes esta sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría de Dios, porque esta sabiduría de Dios dice aquí que te guardará. Pero si tú no tienes esta sabiduría, no puedes ser guardado de este tipo de mujeres, que puede ser casada o puede ser que tenga 1, 2, 3, 4 novios. Y no te va a librar si tú no tienes esta sabiduría, porque no tienes conocimiento, porque dice que cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia, es decir, el conocimiento, fuera grata para tu alma. No puedes tener esta promesa de ser librado de la mujer extraña, si no vas a caer en sus redes, porque el hombre es carnal. El hombre espiritual guarda y aplica estas palabras a su vida, pero el carnal se deja llevar por ellas. Dice que esta mujer abandona al compañero de su juventud. Estamos hablando aquí en este contexto de una mujer pues ya madura, porque al hablar de dejar al compañero de su juventud, eso es lo que sucede. ¿Cuántas mujeres maduras no hacen esto? Por lo cual su casa estará inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿Por qué el Señor dice, por lo cual su casa está inclinada hacia la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Porque ha violado el mandamiento de que el Señor dijo, el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Haber despreciado y menospreciado el matrimonio ha violado
uno de los mandamientos de Dios. Y por eso el Señor dice aquí, por la cual esta casa está inclinada a la muerte, y sus caminos, o sea, sus veredas, hacia los muertos, porque están muertos. Ese camino que tú decides tomar te va a llevar hacia los muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y al no tener esta sabiduría, al no aplicarla a tu vida como cristiano, pues la paga del pecado es muerte, te aleja de Dios. ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre lo espiritual y lo carnal? Ninguna. Pero dejamos rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras fantasías, a nuestros sueños, y dejamos esta sabiduría a un lado para darle rienda suelta a nuestra lascivia, a nuestros deseos más profundos y egoístas, denigrando el matrimonio a tal grado que es perverso. Versículo 19. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Todos los que se lleguen a ella, es decir, a esta, estamos hablando en el contexto de esta mujer. Estamos hablando de que cuando se llegue a una casa donde se practica este tipo de cosas, como están sus veredas es hacia los muertos, todos los que se lleguen, todos los que hagan este tipo de situaciones, están, dice aquí, no volverán. No volverán. Ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Dejan la vida matrimonial y terminan divorciándose. Después, muchas veces cuando son descubiertos por los celos, terminan a veces matando a la mujer o matando al hombre, o a ambos. Terminan en divorcio, con pleito por los hijos, por pleitos por las propiedades, por enojo, ira, violencia, vergüenza y todo lo que atañe una infidelidad. El ser infiel provoca destrucción y muerte en todos los sentidos: moral, espiritual, sentimental, psicológica, social. Destruye. Pero como no tenemos temor de Dios, entonces somos pecadores y nos conformamos y vemos como que no es algo tan grave. Pero el pecado es grave, es muy grave. Dice el versículo 20: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Al tener ese conocimiento, el Señor hace otra promesa aquí. Primero dice que seremos librados de la mujer extraña, la cual abandona a su marido, la cual inclina hacia la muerte, y que todos los que se lleguen, nos advierte, no podremos volver ni seguiremos los senderos de la vida nuevamente. Así que teniendo este conocimiento, así andaremos por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Si tú no permites este pecado en tu vida, ni en tu diario vivir, entonces, dice el Señor, andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos
hablarán a la tierra y los perfectos permanecerán en ellas. Mira qué palabra, qué promesa, hermano. Porque los rectos hablarán, porque los rectos habitarán la tierra. Y los perfectos permanecerán en ella. Preciosas palabras, hermano. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Los impíos serán cortados de la tierra, mientras que los rectos habitarán la tierra. Los prevaricadores serán de ella desarraigados, es decir, quitados, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Es preciosa esta promesa, hermano. Es una promesa que Dios le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y que para el Señor, a través del tiempo, hemos visto en las Escrituras que el Señor no quería que el pueblo de Israel ligara su sangre con los extranjeros, con los pecadores, con los de otras naciones. Sin embargo, esta palabra hoy en día está tan actual que nos permite ver, como hablamos del dinero, como uno de los temas principales, que el amor al dinero corrompe, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Así, la mujer extraña es lo siguiente. Es un pecado sexual, y lo sexual seduce, destruye. Y, obviamente, seremos quitados de la tierra, y los prevaricadores, los impíos, desarraigados de ella. Así que, mi querido hermano, esta palabra es maravillosa. Vamos a continuar en el próximo video con el capítulo 3, donde dice el Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Vemos que en este caso, este tema sexual con referente al abandono de la pareja de su juventud, de una mujer madura, es decir, que no solamente es en la cuestión de una mujer madura, porque hay jovencitas que se casan y se divorcian, o se casan y caen en esto. Por eso dijo el Señor que no dejarás lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Porque el matrimonio es como lo que dice la palabra, de que Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Y así debe de ser el matrimonio. No puede haber infidelidad en el matrimonio. Y recordemos que el Señor dijo que si has mirado a alguna mujer deseándola en tu corazón, has cometido adulterio. El pecado sexual es muy, muy grave, es horrendo, porque destruye todo. Familias enteras se han destruido por las infidelidades, por no serle fiel al compañero de su juventud. Así que, mi querido hermano, te doy las gracias por acompañarnos, que sea de bendición para ti, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye.